a la Cámara de Diputados. Está en línea Diego Núñez Güell, que es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder. Diego, ¿cómo te va? Carlos, Eduardo y Belén acá. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchísimas gracias por el llamado. ¿Cómo fue? ¿No? ¿Qué contiene esa nota? ¿Qué dice la nota? ¿Qué piensa el Colegio de Magistrados? Bueno, antes que nada es conveniente comentar, ¿no es cierto?, rapidito. La legislatura, ya el Senado, por un proyecto que envió el Ejecutivo, lo había enviado creo que el año pasado, ya no fue tratado durante el periodo de sesiones extraordinarias. Y bueno, tuvo tratamiento, casi no tuvo discusión, prácticamente no tuvo discusión. En el Senado fue aprobado el proyecto narcomenudeo, lo que hace es transferir la jurisdicción que hoy tiene la justicia federal y las fuerzas federales de seguridad para investigar y para gestionar las causas o los procesos de lo que se denomina narcomenudeo. ¿Qué es el narcomenudeo? Es la comercialización de estupefacientes en toda su gama, de cocaína, marihuana, que son las formas más comunes que conocemos, la presentación del narcotráfico, de los narcóticos, diríamos. También abarca otras sustancias narcóticas, pero que estén en condiciones de comercialización, es decir, de comercialización al menudeo, en pocas cantidades, o que esté en condiciones de ser comercializada de esa forma, ¿no? Esto habitualmente se traduce en que se traduce en el control, la detención y eventualmente la judicialización de los soldaditos que se conocen en la calle, que son los vendedores, los dealers, como se dicen, que son los que venden en las esquinas, en la calle, o los kiosquitos, que son lugares donde se recibe la droga acondicionada para su transporte, porque viene habitualmente la cocaína, viene en bolsas, y la marihuana viene en ladrillos, prensados, y se los va reduciendo, ¿no? Se preparan las dosis para adentro, en el caso de la cocaína, y los envoltorios para fumar, digamos, para formar los cigarrillos de marihuana. Para atacar ese tipo de, digamos, toda esa actividad que hoy forma parte de la ley 17377, que es la ley federal, y que está bajo jurisdicción en Corrientes, está bajo jurisdicción de la policía de origen federal. En realidad, pues, yo le podría explicar que no hay ninguna objeción legal para que la policía local detecte e intercepte y funcione como prevención, incluso represión, digamos, ataque de ese tipo de actividades. No hay ninguna prevención para que, por lo tanto, uno de los fundamentos de la ley es que teóricamente la policía no puede actuar, es mentira, eso es falso. Esto es muy importante lo que estás señalando, porque es muy importante esto. Es que ese es el campo, ¿no? Sí. Bueno, lo que pretende la ley esta del Senado, generada por el Ejecutivo, que ahora está en diputados, es que esa parte, esa franja de la problemática del narco pase a la jurisdicción, en definitiva pase a la jurisdicción local, judicializar los tribunales locales los que investiguen y detecten y ataquen esa problemática. La cuestión es que el tema no está en sencillo, en lo material y en lo sustancial, ¿no? En lo sustancial, desde el punto de vista de la política de investigación judicial, lo que se refiere a las cuestiones vinculadas a la investigación de ese tipo de ese complejo de criminalidad, es atacar, es cortarle las hojas de abajo nomás al problema, ¿me entiendes? Diego, tenemos mucha dificultad, hay una interferencia. Cortamos un ratito y volvemos a llamar porque lo que estás señalando es muy importante. ¿Te parece? Sí, cómo no. Muchas gracias. No. Bueno, estamos conversando con Diego Núñez Güell, que es el presidente del Colegio de Magistrados de Corrientes y Funcionarios Judiciales, porque obviamente se conoció el fin de semana un comunicado, en realidad fue en forma de comunicado porque se informó
que el colegio presentó una nota a la Cámara de Diputados formal señalando estas cosas que está señalando Diego, ¿no? Que está contando aquí, pero básicamente esto está centrado en que bueno, primero de esta competencia, la transferencia de la competencia, la posibilidad de que la policía pueda intervenir en estos casos de narcomenudeo, y también hay una referencia muy explícita del Colegio de Magistrados respecto al presupuesto de las estructuras judiciales para atender este tipo de cuestiones, que dice que no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un llamado de atención de los que tienen que hacerse cargo, de una parte de los funcionarios locales que tienen que hacerse cargo de esta situación. Son dos áreas. Uno es la seguridad, que es la policía de Corrientes, lo que implica dos cosas. Uno, la inteligencia, y otro, la operatividad de los hechos, ¿no? Y por otro lado, también el Poder Judicial, que bueno, comienza un trámite judicial, ¿no es cierto?, que es necesario, es una burocracia que hay que poner en marcha. Se va a tener que adaptar, ¿no? Obviamente. Pero esto lo que está diciendo es que no hay presupuesto, ni estructura, ni infraestructura para llevar adelante esto, ¿no? Así que bueno, eso en el medio se metió este tema en la campaña también, ¿no? Claro, se metió en la campaña, porque es un tema, sobre todo porque está presentado por el Poder Ejecutivo, que pasó por el Senado, y acaba de señalar Núñez Güell que no tuvo discusión casi en el Senado, ¿no? Se aprobó solamente. Así que bueno, todos los actores juegan un juego también. Sí. Acá no hay que ser ingenuo, ¿no? Sí. Bueno, ahí está Diego. Diego, ¿estás otra vez? Diego, acá estamos. Hola. Sí. Ahora te escuchamos perfecto. Vos estabas señalando... ¿Se escucha mejor? Sí. Estabas señalando algo muy importante que tiene que ver con la competencia policial en algunos casos. Sí. A ver. Pero lo que yo le decía era que para que la policía, digamos, el problema, porque uno de los motivos, que en la exposición de motivos que se toman en cuenta para también sería la limitación, afirman que existe una limitación para que las policías locales intervengan en ese tipo de problemática, y eso no es así. Ajá. Eso es lo que quería señalar. Bien. No es así, no hay ningún impedimento legal de que la policía no solamente detecte esos problemas, sino que trabaje en la prevención y eventualmente detectados esos problemas, intervenga inmediatamente y ponga a disposición la actuación, la actuación generada por la policía, es decir, la interceptación, la aprehensión, la detención del dealer, del soldadito, del kiosquito, eventualmente las escuchas, si tuviese alguna denuncia por ese motivo, puede pedir incluso autorización y pueden trabajar. Nosotros tenemos una dirección que se llama Revisión de Toxicomanía, que trabaja con la justicia federal aquí. Diego, y lo que compete a la justicia local, ahí ustedes señalaron algo muy importante, ¿no?, en el comunicado, relacionado con el presupuesto, la estructura, la infraestructura. Totalmente. A ver. Mire, el estudio de la investigación y el abordaje de la problemática del narco en general es, vuelvo a decir algo, es no complejo, sino es amplio, ¿sí? Porque es una estructura organizada, porque esa marihuana que viene en una bochita, que yo detecto en una bochita, o la cocaína que viene ya reducida en unas pastillitas o eventualmente en unas bochitas también, fueron producidas en laboratorio, fueron trasladadas a través de procesos complejos de organización, fueron reducidas y acopiadas en algún lugar y de ahí distribuidas. Es decir, hay una, digamos, una complejidad bastante importante que nosotros no podemos desconocer en este momento. Que la realidad nuestra en el Poder Judicial está habituada a otro tipo de, diríamos, de la investigación de otro tipo de casos. Pero además, la estructura orgánica del Poder Judicial, que viene soportando más del 60% de la conflictividad delictual en general, tanto local, ordinaria como federal, está preparada justamente ya hace muchos años y que viene recargada por toda esa problemática, no está en condiciones hoy para soportar la sobrecarga que va a significar el traspaso de esa jurisdicción hacia el orden local. No por un problema de, ¿cómo le puedo decir?, de entrenamiento
o eventualmente un problema de conocimiento, ¿no? Porque todos los operadores estamos formados desde el punto de vista jurídico para el conocimiento y eventualmente la investigación de esos hechos. La cuestión es la limitación de la capacidad operativa, ¿sí? La posibilidad, pues vamos a tumbar un kiosco, el otro día va a aparecer otro kiosco al lado. Pero nosotros solamente vamos a poder tumbar, con esta ley de narcomenudeo, vamos a poder tumbar el kiosquito, pero no vamos a poder investigar la línea ascendente, ¿sí? Porque eso ya no es competencia nuestra. Está bien. Pero además, para eventualmente investigarla, necesitamos un soporte informático, un soporte investigativo, un soporte comunicativo, innovación, estructura, pero en lo material, pero también en lo humano nosotros necesitamos otras especialidades que hoy día están volcadas para los delitos comunes. Por ejemplo, la complejidad de la situación de menores. Usted sabe que esta franja, esta problemática traspasa y permea una franja etaria de menores. En general, quienes fluctúan en la virtuosidad del narcomenudeo, muchos son menores de edad. Esa problemática no es solamente meterlos presos, agarrarlos, aprenderlos y meterlos presos. No, porque los menores, por ley, por convención internacional, tienen un tratamiento diferenciado al de los adultos. Yo no los puedo dejar tirado allá en Reja 6 o en el penal en cualquier lugar de detención. Tengo que someterla a un tratamiento, ¿no? Bueno, doctor, esa estructura de tratamiento sí. ¿El Poder Judicial no fue consultado para esta ley? Nosotros no tenemos conocimiento si el Poder Judicial fue consultado. Nosotros como colegio, le cuento algo, como colegio, como institución intermedia que nuclea a la gran mayoría de los jueces, fiscales, defensores, asesores de menores, secretarios y prosecretarios de toda la provincia de Corrientes, nos enteramos de este proyecto por los medios. O sea, un proyecto con la trascendencia que tiene y la implicancia que va a tener para el sistema judicial, nos enteramos por los medios. Ante esta situación, nosotros pedimos al Senado nos hagan saber si existía efectivamente ese proyecto, en qué condiciones estaba, y ahí el Senado, a través de la vicegobernación, el presidente nato del Senado, nos interesa el asunto y nos solicita una opinión. Que ciertamente nosotros emitimos esa opinión. Yo hice un relevamiento de ciudades, porque el mismo proyecto de ley, por ejemplo, cita la experiencia de Buenos Aires. Bueno, convocamos nosotros a gente de Buenos Aires a través de la Federación Argentina de la Magistratura, y ahí está el informe de Buenos Aires, que lo hicieron exclusivamente para nosotros. Ahora, para hacerlo más concreto para la radio, porque si no, esto es muy... en opinión de ustedes, si le dan los recursos y están garantizados los recursos humanos y los recursos tecnológicos y qué sé yo, ¿es viable esta ley o no? ¿Sí o no? Sí. Si tuviésemos nosotros la estructura compleja y todos los recursos necesarios para poder investigar y abordar esa parte de la... Estamos hablando del narcocrimen. Sí. ¿Saben lo que es la complejidad de las organizaciones narcocriminales? Narcocriminales, porque no las organizaciones internacionales de otro tipo de criminalidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta nada más. Porque además hablamos con Carlos que este tema también se metió en la campaña de la peor manera, digamos, ¿no? Porque el oficialismo dice no se quieren sentar a tratar este tema en diputados, y en diputados que ahora, bueno, tienen un posicionamiento político, dicen no, esta ley lo que va a hacer es entregarle la relación al Poder Ejecutivo, la relación con los narcos. O sea, una cosa se desvirtúa todo en función de la campaña política también. También es cierto eso, pero yo le digo que la situación nuestra, la situación del Poder Judicial, la situación de los funcionarios judiciales, la situación de los organismos, de las estructuras orgánicas del Poder Judicial, es un problema que nosotros venimos hablando. Miren, nosotros nos estamos acomodando, y yo tuve oportunidad de hablar con ustedes hace un tiempo, nos estamos acomodando a un sistema acusatorio. Claro. Todavía
no se le dotaron al Poder Judicial de los recursos necesarios para poder acomodar adecuadamente las estructuras que el propio sistema acusatorio adversarial genera. No somos nosotros los que propusimos, es decir, si bien promovimos el cambio, no fue una decisión política del Poder Judicial someter el proceso a estos cambios tan profundos. Fue una decisión política del Ejecutivo y del Legislativo. Bienvenido sea para modernizar las estructuras judiciales, pero para modernizar todo lo que implica modernidad implica inversión, implica cambios. Nosotros desde el año 1999 venimos con el 6,27% de los recursos asignados a la provincia. Somos un poder del Estado que provee servicios. Es un servicio, el servicio de justicia. Es un servicio. La gente viene al Poder Judicial, trae sus problemas para que los jueces decidan. Y decidan entre dos personas que tienen un problema, quién tiene la razón y quién no. Y eso es, en general, gratis. Los foros de familia, los foros el foro penal, el foro de menores, son foros gratuitos. ¿Sí? Está bien. El civil y comercial, los ejecutivos, eventualmente los laborales no lo son, por la naturaleza pecuniaria de sus reclamos, etcétera. Le hago una consulta a propósito de que ustedes son una institución intermedia que trabajan, son operadores de justicia, que es un poder del Estado, y a propósito de que estamos en campaña electoral, los candidatos, los 7, 8 candidatos a gobernadores que están disputando la primera magistratura, ¿se llamaron, se reunieron con ustedes para escucharlos como hacen con otras instituciones? ¿Ninguno? No, ninguno. Digamos, tampoco nosotros buscamos conexiones con ellos, porque veo que el tema de la gobernación se precipitó demasiado. Hace un mes, hace 15 días, 2 semanas que sabemos quién iban a ser los candidatos. Si nosotros hubiéramos tenido certeza, seguramente nos hubiésemos buscado la manera de arrimarnos para hacerle conocer la visión de nuestra institución de la situación del Poder Judicial, independientemente de la visión que tengan de afuera, la visión que tengan otros de adentro, como por ejemplo puede ser el propio Superior Tribunal, o la propia Fiscalía General, la visión que tengan ellos de la situación del Poder Judicial. Bueno, lo hubiésemos generado, pero no lo pudimos hacer porque además la agenda de cada uno de ellos es muy ajustada y seguramente vos los llamás para poder juntarse, hablar y qué sé yo, y no van a tener. Diego, muchas gracias por ilustrarnos sobre este tema. Es muy importante la postura del Poder Judicial, de los magistrados, mire, ¿no? Y de los funcionarios del Poder Judicial. Carlos, si me permitió un minutito, yo lo único que quiero decir es que el problema con esto es, no es tan sencillo, no es facilitarle y descomprimir en los problemas que tiene la justicia federal, porque es trasladar la basura, tirarnos la basura a nosotros, la basura que no puede barrer otro sistema, la tiran al sistema local. Pero además todo por la misma plata, vamos a decir la verdad, todo es con lo mismo. A la policía va a hacer lo mismo, que la misma policía que está investigando al chorro que está en la esquina, al arrebatador que roba el celular, al estafador que está vendiendo autos truchos, etcétera, es el que va a tener que ponerse a investigar el transporte del estupefaciente, cómo llega, cómo se descarga, va a tener que hacer digamos, interceptaciones telefónicas. Básicamente este tipo de criminalidad se investiga a través de ¿cómo le dicen? Inteligencia, ¿sí? Entonces, digo, es generar recursos, distraer recursos, porque si no va a ser el problema que no pueden solucionar ellos es para que nos trasladen a nosotros y no lo podamos solucionar nosotros. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si no, esto es mucho más complejo que trasladar la jurisdicción nada más. Sí, pero además la problemática, como yo te explicaba, de menores. Totalmente. Sí, nosotros hoy en día Corrientes no tiene justicia de menores, no hay código procesal de menores, no tiene porque se dictó el Código Procesal Penal que dejó sin efecto la parte de procedimiento de menores de la ley anterior, del proceso anterior, y no se dictó una ley procesal juvenil. Está también para discutir y todo lo demás en la legislatura. Esa ley, por ejemplo, que es mucho más importante que la narcomenudez, no sale. No tenemos fuero de menores especializados, no tenemos fuero de menores especializados, no tenemos. Tenemos familia,
niñez y adolescencia, pero penal de menores me refiero, ¿no? Impresionante. Pero penal de Acaba de menores poner otro tema. Pero no, Caso hay un más proyecto tremendo. que está en la legislatura y no se trata, o no hay siquiera proyecto. Sí, no, hay un proyecto. Si nosotros intervenimos, tuvimos jornada con la Cámara de Diputados. ¿Sí? Ojalá que ahora la Cámara de Diputados nos llame para este proyecto también. Espere con una silla bien mullidita por las dudas. Sí, una silla dura, una silla buena, digo, porque por tiempo vamos, ustedes... Lo que pasa es que cuando hay, básicamente, cuando hay proceso electoral, digamos que la legislatura deja de trabajar, digamos, básicamente, ¿no? Hasta después de las elecciones probablemente estas cosas no se mueva nada, digamos, ¿no? Y esperaremos, porque nos interesa sobremanera, y esa transferencia de competencia va a tener consecuencias también para el Poder Judicial. Gracias, Diego. También va a tener competencias. Muchas gracias por atendernos. Por favor, Gracias. les agradezco mucho a Un ustedes, abrazo. bueno, y saludo a toda la gente. Muchas gracias. Diego Núñez Güell es presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes. Señalaba esto que acaba de abrir un tema acá, es impresionante lo que acaba de señalar, ¿no? Además del anterior, por el motivo que nosotros le llamamos, acaba de abrir un tema que en la semana, en las próximas semanas, seguramente lo vamos a analizar un poco más en profundidad. Yo te diría que esto, como ya se metió en la campaña, es un tema que, bueno, se está escuchando con mayor asiduidad Sí. en las últimas horas.